Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta sesión. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por colaborar con el proceso de UMA. También, por supuesto, a todas aquellas personas que van a ver la grabación, que son la mayoría de los que le hicieron el favor y tuvieron la generosidad de colaborar para hoy. Como ustedes saben, el tema propuesto o el tema que les propongo para esta conferencia especial es el mito del héroe. Aquí hay dos fuertes componentes. Uno de ellos, por supuesto, la palabra mito y el otro, el término héroe. Aquí ustedes tienen que saber que estoy fundamentalmente inspirado y se va a notar posteriormente. Estoy fundamentalmente inspirado en un libro que se llama El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que seguramente ustedes conocen porque es un superclásico de la literatura mitológica del siglo XX. Es quizás el libro más famoso de Joseph Campbell. Si ustedes no conocen o no han leído a este mitólogo, se lo recomiendo enormemente. Tiene una gran variedad de obras. Y como ustedes saben también, cualquier pregunta, duda o comentario es muy bienvenida, ya sea que abran el micrófono o que escriban en el chat. Entonces, el tema propuesto es este, el mito del héroe. Quiero decirles que Joseph Campbell en este libro propone una fórmula o una estructura particular para explicar la mitología, a través de lo cual, a través de lo que él llama, perdón, el monomito. Les voy anotando palabras importantes aquí en el chat. El monomito. Si ustedes leen y escuchan esta palabra, mono significa uno, por supuesto, ¿no? La tesis fundamental de Joseph Campbell aquí es que hay una estructura universal de la cual se componen la mayor parte de los mitos a nivel mundial, si no es que todos, ¿no? Es un dato muy curioso, por cierto. Hay una estructura universal que habla acerca de un llamado del héroe, de una ruptura con respecto al consenso o a su vida normal, una serie de iniciaciones o pruebas, una muerte del héroe y una posterior resurrección, iluminación, aprendizaje o renacimiento del personaje principal del mito. De hecho, la historia está repleta de ejemplos acerca de esto. Uno de los más famosos quizás, o el más conocido para nosotros seguramente es el mito de Jesucristo, ¿no? El mito de Jesucristo, que sería claramente la representación de una figura, digamos, arquetipal, que pasa por una serie de pruebas, pasa por supuesto también por un desmembramiento, eso es muy importante, un desmembramiento, un sufrimiento intenso, y posteriormente tiene su resurrección, ¿no? Su renacimiento. En términos técnicos, Joseph Campbell le llama apoteosis, ese es un término griego, ¿no? Apoteosis, es como la elevación del héroe, la llegada al estadio final de aprendizaje, de expansión de la conciencia, etcétera. Lo voy a explicar en otro momento, valga solamente esto como una introducción. Entonces tenemos una estructura general que propone Campbell, lo cual debe llamarnos la atención, ¿eh? Debe llamarnos mucho la atención, porque lo que está diciendo Campbell, insisto, es que los mitos tienen la misma estructura a nivel mundial. Es algo universal, de ahí que le llame el monomito o un solo mito. Como les digo, podemos aquí dar muchos ejemplos acerca de esta estructura, de esta estructura básica. Antes de entrar plenamente al mito del héroe, quiero deslindar o quiero aclarar el sentido, el significado del término mito. Generalmente entendemos mito, o la gente entiende la palabra mito como sinónimo de ficción, como un sinónimo de mentira o como un relato falso, como un discurso
un discurso falso o un discurso mentiroso, ¿no? Por ejemplo, aquello que dice tal persona, eso es un mito, eso no existe, eso es falso, eso es irreal, etcétera, ¿no? Es muy importante que nosotros comencemos a pensar el mito de una forma diferente, porque la palabra mito se ha degradado tanto que ahora para nosotros, como les digo, equivale a mentira. Sin embargo, si atendemos la etimología de la palabra mito, nos vamos a dar cuenta de que para los griegos el mito o mitos con TH, mitos, el mito significa un relato, un cuento o una narrativa sagrada. Número uno, ¿no? Número dos, ¿por qué sagrada? ¿Por qué el mito es una narrativa sagrada para los griegos? Primordialmente porque habla acerca de una serie sí, de una serie de modelos de conducta. Para los griegos antiguos, el mito es un mapa vital. O sea, hace un posible viaje que todos los seres humanos podemos emprender o podemos hacer o podemos cursar. Esto me parece fundamental porque si nosotros hemos aceptado el sentido degradado del término mito, esto es un acondicionamiento cultural también. Y esto se debe primordialmente a los filósofos positivistas del siglo XIX. Recuerden que yo siempre hablo mucho del positivismo, ¿no? Y positivismo no significa que te sientas contento, optimista o feliz todo el tiempo, ¿eh? Positivismo es una corriente filosófica que afirma, por ejemplo, que el único conocimiento válido es aquel que proviene del método científico experimental. El principal exponente de esta corriente o el más famoso es Augusto Comte, este filósofo francés siglo XIX. Eh, Fue una filosofía, o es una filosofía incluso, que ha tenido mucho éxito después del siglo XIX, pero que tiende a abordar temas, problemas, asuntos que, que, que desbordan el método científico experimental desde el método científico experimental. Me explico. Por ejemplo, ustedes estarán de acuerdo en que no podemos abordar la experiencia estética, es decir, la experiencia de una obra de arte utilizando el método científico experimental, ¿no? Es como si yo quisiera medir la temperatura de la habitación en la cual me encuentro con una regla de 30 centímetros. Eso es absurdo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con esto? Es absurdo, son medidas, son baremos, son categorías que no corresponden con el fenómeno. Entonces, este sentido degradado de mito, que insisto, hemos aceptado y se ha vuelto algo parte ya, ¿no? De nuestro discurso cotidiano, proviene del positivismo. ¿Por qué? Porque los filósofos positivistas afirmaban que la etapa mítica, ¿no?, de la humanidad tendría que ser superada como un conocimiento falso, como una serie de narrativas o de explicaciones acerca de fenómenos naturales que son ingenuas, que son infantiles. Por ejemplo, de los pensadores positivistas provienen las explicaciones acerca del mito que nos ha transmitido quizás desde la primaria y que más o menos dicen así. Si los griegos decían que Zeus es el dios del rayo, significaba entonces que como no comprendían la causa y el origen del rayo, tuvieron que proyectar en ese fenómeno natural una deidad o una figura divina, por supuesto, antropomórfica, ¿no? O sea, con forma humana. Si un pueblo no comprende por qué las cosechas se dan de una manera óptima, tienen que proyectar dioses en eso y apelar a una explicación de tipo mítico para poder comprender y para poder tener un mapa de la realidad. Esas explicaciones tendremos que deshacernos de ellas porque son demasiado básicas
y también son demasiado ingenuos. O si ustedes revisan, por ejemplo, a Mircea Eliade, a Joseph Campbell, a Jung, a Walter Otto, a Otto Rank, entre otros pensadores de la mitología, todos ellos exponen que el mito no tiene nada de ingenuo y que el mito no pretende explicar los fenómenos naturales. Lo que pretende básicamente el mito es, como también la filosofía lo pretende, es darnos una orientación en el mundo, tener un sentido y un significado de lo que es ser humano. El mito es profundamente racional en ese sentido. O sea, tiene su propio sentido interno. Nos habla de aspectos fundamentales de la existencia. En realidad, los mitos, y sobre todo el mito que vamos a revisar hoy, el mito del héroe, nos está hablando de todos nosotros. Nos está hablando de un posible viaje de la conciencia, de una posible aventura interior, ¿no? ¿Me estoy explicando con esto? ¿Sigamos hasta aquí? Entonces, los mitos no tienen nada de ingenuos. Los mitos no fueron inventados por una mente ociosa. Los mitos son producto de una experiencia visionaria. Aquí entro a un tema que es muy profundo y del cual me encanta hablar, por supuesto, porque si nosotros nos quedamos con la idea de que los mitos son invenciones arbitrarias de alguien que no tenía nada que hacer y que de repente se puso a inventar de una manera subjetiva, ¿no? Explicaciones acerca de fenómenos que no comprendía, nos vamos a quedar siempre a un nivel muy básico. Tenemos que ir entendiendo que aquello que llamamos mito son producto de experiencias visionarias, lo cual significa entonces que en algún momento de la historia hubo personas que tuvieron experiencias místicas, si me permiten decirlo así, que tuvieron experiencias místicas o experiencias de otros estados de conciencia donde pudieron ver la vida humana desde un punto de vista más amplio. Es por eso que los griegos utilizaban mitos para educar a los niños. O sea, gran parte de la paideia griega, que es la forma clásica de educación de los griegos, gran parte de la paideia griega está conformada por mitos, o sea, relatos sagrados que dan un sentido a la vida humana. No es sino hasta el siglo IV antes de Cristo, con Genófanes de Colofón, este filósofo griego, que se comienza a hacer la crítica del mito. Genófanes hace una crítica del mito aludiendo al hecho de que los mitos tendrían que ser absurdos porque proyectan figuras antropomórficas sobre el mundo, ¿no? O sea, los dioses que son, pues son humanos con superpoderes, ¿no? Sin embargo, esta crítica proviene del nivel racional. O sea, si tú observas las críticas que hacen los filósofos a los mitos, te vas a dar cuenta de que provienen de un nivel racional y no atienden el hecho de que los mitos son imágenes que no se dirigen tanto a la razón, sino que se dirigen a otra facultad, ¿no? A otra manera de entender el mundo que quizás sea más amplia que la razón. Jung dice, así lo voy a decir expresamente, Jung dice que los mitos se dirigen no a la razón, sino al corazón. O sea, se expresan en términos emocionales. ¿Me van siguiendo con esto? O sea, se expresan en términos emocionales significa, los mitos nos hablan de una realidad que corre por debajo de cualquier explicación mental y que al mismo tiempo los humanos estamos participando siempre de esa realidad por el hecho de existir.
por el hecho de estar en este mundo, de ser individuos, de tener un cuerpo, de tener que enfrentarnos a una vida o a una existencia hostil, nosotros participamos del mito, participamos de una visión. Seguramente ustedes reconocerán que los humanos tenemos temas básicos, como por ejemplo la muerte, el dolor, eh, el amor, ¿no? La incertidumbre. ¿Sí me van siguiendo con esto? El azar. Todos estos temas básicos son temas de los cuales el mito trata, habla de ellos y propone un camino, propone una solución. Por un lado, entonces, mito es una narrativa sagrada. Si nosotros vemos la palabra mito en griego, vamos a ver que se compone de una raíz que es mío, ¿no? En griego es M-Y-O, mío. Cuando los griegos decían la palabra mito, esta implicaba que se tenía que pronunciar con los labios entrecerrados. La palabra mito está haciendo alusión a un decir, a un hablar con los labios entrecerrados y de preferencia un decir que se transmite de boca a oído en secreto. O sea, los mitos nos hablan de algo que tiene que ser pronunciado casi como un susurro. Es tan importante el mito que ha de pronunciarse como un susurro. Y al mismo tiempo, la raíz de la palabra mito tiene relación, por ejemplo, con la palabra misterio, ¿no? Misterio, pero también con la palabra místico, mistés, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mistés, de misterio y de mito, estamos hablando de un reservorio de conocimiento que es tan secreto y que es tan sagrado que tiene que ser transmitido con los labios entrecerrados y de preferencia de boca a oído en un lugar privado. Originalmente, y esto es muy importante, los mitos están íntimamente relacionados con los rituales. De hecho, yo siempre digo que mito y rito van de la mano. El rito, el ritual es el mito en acción. Es el hecho de llevar una narrativa a nivel corporal. Es llevar una narrativa al cuerpo y a través de ella hacer algo con el mundo también, manipular algo en el mundo. Sin rito no hay mito y sin mito no hay rito. Esta es las primeras experiencias visionarias de las cuales procede el mito fueron rituales. ¿En qué estoy pensando? Si hablamos de los griegos, estoy pensando principalmente en los misterios de Eleusis, ¿no? Ustedes pueden leer, por ejemplo, a un gran mitólogo que se llamaba Karl Kerenyi, con Y. Karl Kerenyi, él tiene un libro completo acerca de los misterios de Eleusis. Estoy pensando en los misterios de Eleusis como unos rituales, los más importantes rituales de la Grecia antigua, que obviamente consistían en una serie de acciones, en una peregrinación muy importante que hacían los iniciados, y al final de esos ritos, los iniciados tenían una visión acerca de los dioses, pero sobre todo acerca de la inmortalidad del alma. Yo les puedo decir incluso que la filosofía, por más racional que se crea, proviene de los misterios de Eleusis. O sea, la filosofía tiene un origen mistérico, extático y chamánico, porque los misterios de Eleusis son ritos esencialmente chamánicos. ¿A qué me refiero con chamánicos? Precisamente a que el iniciado o el mistés en estos rituales tenía que pasar, al igual que lo dicta el mito del héroe, tenía que pasar
por una iniciación, por una serie de pruebas, por una crisis vital y posteriormente por un renacimiento o resurrección. Voy a repetir esto que dije. Una iniciación, una serie de pruebas, una crisis vital y un renacimiento o resurrección. Aquí les estoy dando 4 términos que son fundamentales, y aquellos que están interesados, por ejemplo, en la filosofía existencial o en el pensamiento de Heidegger, dentro de un momento voy a comentar cuáles son las analogías con estos pensamientos. El mito del héroe, entonces, voy a compartirles cómo Joseph Campbell esquematiza esto que llama el mito del héroe. Dice Joseph Campbell, el héroe mitológico, escucha por favor, el héroe mitológico sale de su choza habitual o castillo, es atraído con engaños, llevado a la fuerza, o se dirige voluntariamente al umbral de la aventura. Allí encuentra una presencia sombría que vigila el paso. El héroe puede derrotar o aplastar a este poder y entrar con vida en el reino de la oscuridad. Por ejemplo, como una lucha fraternal, la lucha contra el dragón, etcétera. O bien, morir a manos de su contrincante y descender a la muerte, como en el caso del desmembramiento o la crucifixión. Tras el umbral, el héroe viaja a través de un mundo de fuerzas desconocidas, pero extrañamente íntimas, algunas de las cuales lo amenazan, o sea, son pruebas, mientras que otras le proporcionan ayuda mágica. Cuando llega al nadir del periplo mitológico, pasa una prueba suprema y recibe su recompensa. El triunfo puede estar representado por la unión sexual del héroe con la diosa madre del mundo, matrimonio sagrado, o su reconocimiento por parte del Padre Creador, su propia divinización, o de nuevo, si los poderes les son hostiles todavía, el robo del botín que acudió a buscar, por ejemplo, el robo del fuego o el robo de la esposa. Intrínsecamente se trata de una expansión de la conciencia. Intrínsecamente se trata de una expansión de la conciencia y por tanto del ser. Hablamos de iluminación, transfiguración, libertad, etc. La última tarea es el retorno, el regreso. Si los poderes han bendecido al héroe, viaja ahora bajo la protección de estos. Si no es así, huye y lo persiguen. En el umbral del retorno, los poderes trascendentales deben quedar atrás. El héroe vuelve a emerger del reino del terror. El botín que trae restaura el mundo. ¿Sí le captaron este fragmento? Es el esquema básico con el cual Joseph Campbell resume el mito del héroe. Si ustedes observan, la primera idea del mito del héroe es la salida de una zona de confort o de una zona de certidumbre, ¿no? La salida de un lugar o de un espacio-tiempo en el cual el personaje ha vivido generalmente feliz, ¿no? Es un tema que, insisto, se repite muchísimo, ¿eh? El héroe, en un primer momento, vive tranquilo, vive feliz, vive satisfecho. Los mitos representan este estado de conciencia, porque hay que verlo como un estado de conciencia, como un momento del personaje en el cual su vida es cuasi paradisíaca. Recordemos, por ejemplo, la leyenda de Siddhartha Gautama el Buda. Todos se la saben, me imagino, ¿no? La recuerdan más o menos. O sea, el príncipe Siddhartha vive rodeado de placeres, ¿no? Nunca ve a nadie viejo, nunca ve la muerte, nunca ve la enfermedad. Su padre se encarga de protegerlo de todos estos eventos desdichados, ¿no? Pero llega un momento en el cual, según la leyenda, el Siddhartha Gautama, por accidente, sale de su palacio y entonces tiene un primer encuentro con un enfermo, ¿no? Ve a un leproso y le pregunta a su amigo o a su cochero, ¿qué le pasa a ese hombre? Y su cochero le dice, es un enfermo.
Todos vamos a llegar a ese momento, ¿no? Entonces, Siddhartha Gautama, y mucho ojo con esto, Siddhartha Gautama recibe un primer choque, recibe un primer impacto de la vida que resquebraja la unidad paradisíaca. Hay una ruptura, hay un quiebre, hay un desgajarse, hay un perder la felicidad y hay un perder la certidumbre. Entramos en una etapa muy importante y muy interesante que seguramente la hemos vivido todos, ¿no? Una etapa muy interesante en la cual de pronto estamos viviendo muy cómodos, algo sucede que la vida ya no marcha sobre rosas. De pronto la vida se me aparece como hostil o la vida se me aparece como dudosa o algo me comienza a incomodar a tal grado que tiene que llegar un momento en el cual me interrogue por mi propia existencia. Ese es un punto que a mí me parece más importante quizás que cualquiera de los otros momentos del mito del héroe, porque estamos hablando de que eh, sin, sin incomodidad, sin incertidumbre, ¿no? Sin salida de la zona de certidumbre, el héroe no puede emprender su viaje. O sea, mientras nos mantengamos en una zona de certidumbre, sobre todo en una zona de certidumbre a nivel mental, ¿no? Yo solo me muevo en lo que conozco, tengo contacto con personas a las que conozco, o sea, estoy en un mundo que me es fácilmente manipulable. Mientras yo esté ahí, estoy en lo conocido, definitivamente. Estoy en una zona protegida, ¿no? Y puedo llegar a considerar incluso que esa zona protegida, que es solamente un trozo de la realidad total, que esa zona protegida es la realidad real. Ese es precisamente uno de los grandes temas de la neurosis, ¿no? O sea, el hecho de que como buenos neuróticos creemos que nuestra realidad es la realidad real, ¿no? Cuando solamente nos estamos moviendo en una pequeñísima franja de experiencia posible, una pequeñísima franja de experiencia posible. Lo que propone Joseph Campbell o lo que dice Joseph Campbell es muy interesante porque él dice que todos en algún momento tenemos el llamado. O sea, que todos que la vida en algún momento siempre nos hace el llamado para salir de esa franja de experiencia reducida e introducirnos en un mundo diferente. A lo mejor en muchas personas este aspecto no se manifiesta como un viaje espiritual, no necesariamente. A lo mejor en muchas personas se manifiesta como un viaje a nivel físico, ¿no? O sea, como una salida del terruño, del pueblo, de la aldea, e ir o aventurarse a terrenos desconocidos y por supuesto pasar las pruebas que haya que pasar, ¿no? Pero es este punto esencial que no solamente subraya la leyenda de Siddhartha Gautama Buda, ¿no? Y se las conté así como muy general, ¿no? Sino que también, por ejemplo, otro gran texto, uno de los textos más importantes de filosofía del mundo, que es la Bhagavad Gita, también habla de esto. Ustedes recordarán que cuando Arjuna está frente al ejército con el cual va a combatir, ¿no? Está con Krishna, con el avatar de Vishnu, y ve quiénes son sus enemigos. Entonces se da cuenta de que son sus primos, son sus hermanos, son sus parientes, ¿no? Son sus maestros. Y entonces Arjuna entra en una fuerte crisis. Arjuna pierde su confianza, pierde su fe, se empieza a sentir descorazonado y desazonado. Para mí, ese es uno de los fragmentos más hermosos de la literatura a nivel mundial, porque Arjuna le dice a Krishna, eh, cuando veo quiénes son aquellos con los que voy a combatir, pierdo la paz, oh Vishnu, ¿no? Y el arco se me resbala de las manos.
¿cómo es posible que yo mate a aquellos que son los míos? Dice Arjuna, ¿no? Y entonces a partir de ahí comienza esta aventura del héroe también, que es la Bhagavad Gita, ¿no? Pero yo insisto en el punto en el cual el héroe se vuelve reflexivo, el punto en el cual el héroe es expulsado de un paraíso primordial y se da cuenta de que su vida es un problema. Discúlpenme, no un problema. Se da cuenta de que su vida es esencialmente misteriosa. No un problema, misterio. Se da cuenta de que su vida tiene que ser no solo pensada, no solo reflexionada, sino que tiene que ser abordada de una cierta manera específica y el héroe tiene que encontrar cuál es esa manera específica de abordar su existencia para poderle dar sentido a ese dolor primordial. Porque esta primera resquebrajadura respecto a la zona de confort es también un momento de dolor. Arjuna, Arjuna no solamente tiene dudas existenciales, Arjuna tiene angustia. Arjuna se siente oprimido, Arjuna se siente frustrado, Arjuna se siente triste y se siente profundamente decepcionado de que la vida lo haya llevado a un momento en el cual tiene que asesinar a sus parientes. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? ¿Aquí estamos? Es un momento de dolor, pero ese momento de dolor es clave porque sin ese descentramiento, sin ese sufrimiento, entonces la vida nunca se convierte en una aventura. Sin ese sufrimiento es muy probable que la vida pase como nos pasa una película. Sin ese sufrimiento es muy probable que la vida nos pase sin sentir que estamos vivos. Dice, mira, a ver, hay una pregunta de mira aquí que dice, ¿qué representa matar a sus parientes? Bueno, por un lado, este aspecto de matar a los parientes es algo que se repite también en muchas mitologías. Por ejemplo, matar al padre. Matar al padre, ¿no? El enfrentamiento del héroe con el padre. Enfrentarse con la familia. Matar a los parientes en sentido simbólico significa romper con aquellas ataduras, con aquellos acondicionamientos que todavía, que nos hacen más bien, perdón, con aquellas ataduras o aquellos acondicionamientos que nos hacen ser parte de un mundo seguro, ¿no? De un mundo seguro, pero también de aquellos acondicionamientos que nos hacen querer permanecer dentro del útero materno. Esta es una idea de Otto Rank, este gran psicoanalista, ¿no? Tú te puedes decir, oye, pero ¿cómo es eso de seguir en el útero materno? Se supone que el héroe ya nació, ¿no? No, según Otto Rank, mientras sigamos pensando desde las creencias, categorías, conceptos, y representaciones que nos fueron heredadas, sobre todo también costumbres, ¿no? Que nos fueron heredadas, seguimos dentro del útero materno. O sea, mientras sigamos protegidos por la ideología familiar, sin pensar nuestra existencia de cara a la muerte, seguimos en el útero materno. Lo que dice Otto Rank es muy importante porque plantea que la gran mayoría de personas no ha salido del útero materno. O sea, hacemos todo lo posible por no sentir y por no ser conscientes
de nuestra muerte inevitable, pero también de que somos individuos y que debemos encargarnos de nuestra existencia, que debemos ser responsables de nuestra existencia. Sí, no sé si me captaron con esta idea. Es muy importante tu pregunta, mira, porque en términos, insisto, es una interpretación simbólica, ¿no? Porque es darle muerte a los parientes es tan importante. En las bodas de Canaán, en el Nuevo Testamento, cuando, cuando María va a buscar a Cristo, si se acuerdan de ese pasaje, llega con Cristo y Cristo le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? O sea, desconoce a su mamá. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje o no? Llega con Cristo, Cristo está ahí, ¿no? Y le dicen, oye, te viene a buscar tu mamá. Y Cristo le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Puede sonar muy cabrón, puede sonar muy duro, muy cruel, pero en términos psicológicos, significa entonces que ese personaje mítico, se desprende o se libera de aquellos acondicionamientos que todavía lo mantienen dentro de la ideología familiar y que no le permiten aventurarse más allá de los confines de la ideología familiar. ¿Cómo están hasta aquí, eh? Bien. Esto es esencial, porque si nosotros nos ponemos a revisar, ¿no? Y ahorita nomás les estoy contando dos o tres, ¿no? Dos o tres mitos. En realidad, el mito del héroe habla acerca de la posibilidad que tiene el ser humano de llegar a una mayoría de edad existencial. ¿Qué significa una mayoría de edad existencial? Significa que el individuo puede hacerse responsable de sus decisiones, puede hacerse responsable de la parte de libertad que le toca, pero al mismo tiempo la vida, la existencia se vuelve tan interesante y tan misteriosa que entonces el individuo comienza a volverse creativo. Esa es una parte fundamental del mito del héroe. Y es fundamental porque el héroe en su periplo, el héroe en su viaje, se vuelve, se vuelve un ser creativo. ¿Qué significa que se vuelve un ser creativo? Que es capaz de vencer la inercia de las costumbres, las tradiciones, las ideologías y aportar novedad al mundo. Joseph Campbell dice que el héroe siempre aporta algo a la cultura. Pero esto no es posible si uno a nivel psicológico todavía está dentro del útero. O sea, si seguimos todavía cargando con introyectos, costumbres, tradiciones, creencias, acondicionamientos, etcétera, que nos fueron heredados y que nosotros solamente aceptamos y reproducimos. Mientras sea así, nosotros formamos parte de una inercia que ignoramos, que desconocemos y que no comprendemos. Cuando viene un proceso de toma de conciencia de todos estos aspectos, entonces es cuando se puede decir que el héroe emprende su camino. ¿Sí van con esto? Es un primer momento entonces del mito del héroe. Un primer momento es el llamado a la aventura, ¿no? El llamado a la aventura y la salida de una zona de certidumbre. Por supuesto, la vida, voy a cancelar un micrófono. Por supuesto, la vida generalmente se encarga
de ser una especie de látigo con todos nosotros para que asomemos la cabeza más allá de lo conocido. Joseph Campbell dice que también puede haber la negativa a obedecer el llamado. O sea, puede ser que me sucedan cosas muy fuertes, muy duras, que cuestionen mi visión de la vida, que cuestionen mis creencias, mi manera de conocer, mi manera de relacionarme, etcétera. Puede ser que me pasen cosas que me estén hablando acerca de que necesito un cambio, y aún así, dice Campbell, el héroe puede negarse a escuchar eso, ¿eh? Voy a explicar entre un momento esto, pero lo que les quiero decir en este momento es que es muy probable que mucha gente se encuentre en esta situación. O sea, que la vida les esté presentando acontecimientos que los latigueen, que los estén tratando de dinamizar, que les estén tratando de voltear el rostro hacia una percepción mayor de la vida, y que la persona insista en sus patrones neuróticos, ¿no? Que la persona insista en su seguridad, que la persona insista en sus proyectos, que la persona insista en su ventaja. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Que la persona insista en su ventaja y en su seguridad. Una de las características de cuando el héroe se niega a obedecer el llamado existencial a ese viaje, ¿no? Es que el héroe se mantiene apegado a los dictámenes de su ego. O sea, el héroe, el héroe se mantiene aferrado a sus deseos personales, a sus proyectos personales, a lo que cree que son sus ventajas, a sus seguridades, a sus certezas. Lo que dice Campbell es muy interesante, porque dice Campbell, cuando entonces el héroe se mantiene apegado a lo que estoy llamando en este momento su ego, entonces sobreviene una destrucción. La vida comienza a aparecer, y esto es hermoso, ¿eh? La vida comienza a aparecerse gris, rutinaria, sin sentido. Incluso es probable que esa persona que desobedece el llamado a ese viaje tenga éxito a nivel material. Es probable incluso, dice Campbell, que funde un imperio. Es posible que gane el mundo. Sí, sí, pero siempre va a haber un vacío por no haber obedecido ese llamado de la existencia hacia un viaje de transformación de la conciencia. Y entonces tenemos aquí una idea básica, que es cuando el héroe desobedece ese llamado de la existencia, entonces viene un crecimiento, sí, a nivel cuantitativo. Por ejemplo, la persona se puede expandir en la vida, ¿no? Empieza a tener éxito allá afuera a nivel material, tiene hijos, tiene cosas, tiene éxito a nivel social o a nivel político, etcétera, ¿sí? Pero lo que sucede ahí es que se da un crecimiento a nivel cuantitativo. No hay o no existe una transformación ontológica. Ay, ya metí la palabrita aquí, ¿no? O sea, no hay una transformación en el nivel de ser. Su conciencia permanece la misma. ¿Sí me estoy explicando con esto? Cuando el héroe obedece el llamado de la existencia, ese llamado al viaje posible, entonces el héroe tiene que pasar por una iniciación. Y toda iniciación, ahorita lo voy a definir con mayor propiedad, pero toda iniciación significa que el personaje se convierte en otro. O sea,
El héroe, cuando emprende su periplo, cuando emprende su camino, ese mismo emprender su camino lo va a llevar a convertirse en otra persona. No puede permanecer la misma. ¿Por qué? Porque aquello que va experimentando a través del viaje le exige que su conciencia se expanda y que al mismo tiempo rompa con aquellos esquemas cognitivos que le daban certeza y que le daban seguridad anteriormente. ¿Cómo están con esto? ¿Dudas, por favor, o comentarios? ¿No? Entonces, me regreso un poco. El llamado a la aventura, ¿no? El llamado a la aventura, me llamó mucho la atención un párrafo que expone Joseph Campbell ahí, porque me recordó también un fragmento del PHG, ¿no? Este libro de terapia Gestalt, donde Paul Goodman habla acerca de que muchas veces las personas nos inventamos problemas para tener un crecimiento, ¿no? Para tener una expansión de la conciencia. Les voy a leer la frase porque, insisto, me pareció muy importante. Dice Campbell lo siguiente, que cuando el héroe comienza su periplo, puede ser por un accidente. Recuerden ustedes, por ejemplo, Blancanieves, ¿no? Cuando muerde la manzana. Es algo accidental. O la Bella Durmiente cuando se pincha el dedo con la aguja, ¿no? Es algo accidental, ¿no? En muchos mitos vemos cómo el viaje del héroe comienza con un accidente aparente. Comienza con algo que no estaba planeado. Recordemos una vez más la leyenda del Siddhartha Gautama Buda. Esto es, según la leyenda, el Siddhartha sale del palacio, pero sin intención de salir, ¿no? Sale por una de las puertas un buen día, no tenía la intención de encontrarse con lo que se encontró, y entonces la vida irrumpe de una manera diferente, ¿no? Pero dice lo siguiente Joseph Campbell, una ligereza aparentemente accidental revela un mundo insospechado, y el individuo queda expuesto a una relación con poderes que no se entienden correctamente. Como Freud ha demostrado, los errores no son meramente accidentales, son el resultado de deseos y conflictos reprimidos. Son ondulaciones en la superficie de la vida producidas por fuentes insospechadas. El error puede significar un destino que se abre. El error puede significar un destino que se abre. Eso es muy importante también para pensar por qué en ciertos momentos de la vida nos ocurren estas resquebrajaduras de las cuales les estaba hablando hace un momento. Porque hay ciertos momentos de la vida en que parece que la existencia nos propone o nos presenta pruebas, ¿no? Exámenes o ¿cómo se le podemos decir? Pues sí, ¿no? Pruebas, exámenes. Hay una palabra más correcta que se me está escapando, ¿no? Pero son obstáculos, preguntas. La existencia nos interroga, la existencia nos confronta. ¿Por qué en ciertos momentos particulares? Pareciera como si la existencia nos confrontara a veces, ¿no? En ciertos momentos en los cuales nosotros nos podemos transformar. Y ese es uno de los sentidos de la crisis existencial, precisamente. La crisis existencial es un momento en el cual el tiempo se torna fluido. Es un momento en el cual la transformación es posible. Si es que escuchamos la crisis,
porque es precisamente otra de las características del héroe. El héroe es capaz de escuchar la crisis. ¿Qué me está queriendo decir este evento o este acontecimiento que me parece insoportable, confrontador, que no comprendo plenamente? ¿Qué me está queriendo decir este evento? ¿Por qué me está sucediendo en este momento? ¿Qué pasa con mi vida? Estas crisis son la oportunidad invaluable para que el personaje voltee a ver su propia vida y se dé cuenta de cómo ha estado viviendo todo este tiempo. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? ¿Sigamos? Es importante junto con esto pensar el error. Pensar el error. ¿Qué tan grave es equivocarnos? ¿Qué tan grave es equivocarnos? ¿Se han preguntado eso? ¿Realmente un error es un error? ¿Realmente es incorrecto equivocarse? Yo les preguntaría a ustedes, ¿a dónde les han llevado sus errores? No, pues valió madre, ¿no? ¿A dónde les han llevado sus errores? De alguna manera somos producto de nuestros errores, ¿no? O sea, gracias a nuestros errores estamos aquí, pues también, ¿no? Por eso les formulo esta pregunta en el sentido profundo y también en el sentido existencial. Hay que pensar el error también, pero sobre todo el sentido del error. ¿Cuál es el sentido de mis errores? ¿A dónde me han llevado? ¿Qué puertas me han abierto mis errores? ¿Qué me han enseñado? ¿Cómo ha sido la expansión de mi conciencia en los momentos en que me he equivocado? ¿Sí me explico hasta aquí? Pues, se los menciono porque es mi tema, ¿no? O sea, eso es parte de muchos mitos. El héroe muchas veces se equivoca al principio de su gesta, al principio de su aventura. Por ejemplo, les voy a citar un ejemplo muy conocido por todos ustedes. Me imagino que todos han visto la caricatura de Pinocho, ¿no? ¿Sí han visto Pinocho o no? ¿Sí? A huevo, ¿no? Bueno, si ustedes ven la caricatura de Pinocho, tienen todo un mito ahí, ¿eh? Es todo un mito desde que empieza. Si ustedes recuerdan cómo empieza la caricatura, comienza de noche, es un pueblito de noche y solamente hay una luz encendida y es la casa de Gepetto. ¿Te acuerdas de eso? ¿No? Y Gepetto está trabajando sobre un niño de madera. Y al día siguiente ese niño de madera, gracias a un acto mágico, cobra vida, ¿no? Pero las aventuras de Pinocho comienzan por una serie de errores de Pinocho, si tú recuerdas, ¿no? O sea, todo el periplo hasta desembocar, por ejemplo, al momento clave del mito, que es cuando a Pinocho lo devora una ballena, ¿no? Se lo traga una ballena, es una imagen mitológica que incluso está en la Biblia, ¿eh? Jonás y la ballena, ¿no? Cuando a Jonás se lo traga la pinche ballena, pues, ¿no? O sea, es un mito fundamental también el de Pinocho, pero empieza con una serie de errores o aparentes errores, ¿no? Que, que, que en el fondo son, son estos errores una curiosidad disfrazada. Es una curiosidad muy sana que se disfraza de equivocación. Porque gracias a esos errores, el héroe puede ver lo que está del otro lado de la vida. Sin esos errores, el héroe hubiera permanecido siempre en una existencia rutinaria y seguramente sin sentido. Les pongo el ejemplo de Pinocho solamente para, pues como para jugar un poco, ¿no?
como para que ustedes tengan así una imagen colorida de lo que les estoy diciendo. Pero podemos verlo, por ejemplo, en esta imagen de Jonás y la ballena. Jonás y la ballena, o también incluso en el relato de Cristo. Cuando Cristo es llevado con Poncio Pilatos. Y entonces en ese momento Cristo puede defenderse. En ese momento Cristo pudo haber hecho una defensa de él mismo. Porque a Poncio Pilatos le valía madre lo que los judíos estuvieran pidiendo, ¿no? Poncio Pilatos incluso tiene una conversación con Cristo, pero Cristo no se defiende. O sea, de alguna manera permite que ser llevado a un sufrimiento casi insoportable. Si ustedes recuerdan también cuando Judas lo entrega y que llegan los soldados por él al huerto de Getsemaní, que llegan los centuriones por él al huerto de Getsemaní, Cristo ordena a sus discípulos que no lo defiendan. ¿Se acuerdan de eso? Pedro quiere desenvainar y Cristo dice no. Todos estos son motivos muy importantes, porque es como si los seres humanos estuviéramos pidiendo siempre conocer el otro lado de la vida, la otra cara de la vida. ¿Qué hay más allá de esta delgada tela a la cual yo llamo realidad y a la cual estoy muy acostumbrado? Y de tan acostumbrado que estoy a esta cara que llamo realidad, de pronto me empieza a resultar insatisfactoria. ¿Cómo están hasta aquí? A ver, preguntas. ¿Nada? Creo que había una cuestión. A ver, había un comentario por aquí. Dice Alan, pensé que nunca me había preguntado eso, pero ahora que recuerdo, sí. Bueno, qué bueno. Felicidades, Alan. Muchas gracias. Seguramente todos ustedes se han preguntado acerca del error, ¿no? Yo, un poco la aproximación que les estoy compartiendo es una aproximación fenomenológica, ¿no? ¿Qué es el error? Que también como para deslindarlo de todo tinte moral, ¿no? Equivocarse es malo, es incorrecto, no debes hacerlo, ¿no? No necesariamente. Muchas veces aprendemos más del error que de la certeza, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto, es el llamado de la existencia al héroe. Por otro lado, Joseph Campbell habla, por ejemplo, bueno, Joseph Campbell relata muchos momentos del mito, ¿no? En los cuales no me voy a detener. Pero otra parte que me parece fundamental es lo que yo aquí le he llamado la negativa al llamado. O sea, me niego a escuchar el llamado de la existencia. Y Campbell dice lo siguiente: la llamada no atendida convierte la aventura en una negativa. Encerrado en el fastidio, en el trabajo duro o en la cultura, el individuo pierde el poder de la significante acción afirmativa y se convierte en una víctima que debe ser salvada. Su mundo floreciente se convierte en un desierto de rocas resecas, aunque pueda expandirse a nivel cuantitativo. Perdón. No es COVID, no se preocupen. Ahí les va la cita. Encerrado en el fastidio, en el trabajo duro o en la cultura, el individuo pierde el poder de la significante acción afirmativa. Escucha eso. Significante acción afirmativa. Y se convierte en una víctima que debe ser salvada. Su mundo floreciente se convierte en un desierto de rocas resecas, aunque pueda expandirse a nivel cuantitativo. A ver, dice Alan, igual que Sócrates, cuando sus discípulos quisieron salvar de esa condena a muerte y Sócrates se negó a ser salvado. Gracias, es un caso análogo, ¿no? Claro. Sí, Sócrates también, según Platón, se niega a ser rescatado de su encierro, cuando en realidad, por ejemplo, Crates quería llevarlo a otro lugar y los mismos carceleros estaban de acuerdo en que Sócrates huyera, pero él se niega. Claro,
es un caso análogo porque es también cómo el personaje se pone en circunstancias que lo van a llevar más allá de él mismo. De alguna manera es una forma de autoiniciarse. O sea, el personaje se pone en circunstancias que le van a llevar a superar su estado de conciencia actual. Ese es un acto verdaderamente heroico. Ese es un acto verdaderamente heroico porque, para empezar, muy poca gente quizás lo haga, ¿no? Pero se necesita mucha conciencia sobre la propia existencia para saber qué necesitamos en un momento determinado. Y más aún, saber qué necesitamos, pero más aún, poder dar el salto hacia lo que necesitamos. Iba a decir muchos huevos, pero voy a decir mucha conciencia, ¿no? O sea, se necesita realmente una capacidad de autoconciencia tremenda para saber, yo necesito romper con esto, yo necesito hacer tal o cual cosa, ¿me va a doler? ¿Voy a sufrir? ¿La voy a perrear? ¿Voy a sangrar? ¿Me van a golpear? Pero lo voy a hacer. Seguramente les ha pasado también, ¿no? O sea, decisiones que son, como diría Kierkegaard, saltos de fe. No sé qué me va a pasar una vez brincando, pero sé que necesito hacerlo, porque si volteo hacia atrás lo que encuentro es un infierno. Si volteo hacia la izquierda hay un infierno, si volteo a la derecha hay un infierno. Si sigo hacia adelante por el mismo camino, me espera un infierno. Lo que me queda es un salto de fe. Pero se necesita realmente, como les digo, una gran autoconciencia para haber ya explorado la propia vida, haberme dado cuenta de cómo estoy viviendo, tener una gran sensibilidad en el sentido de que la vida como la estoy viviendo ya no me resulta cómoda, me pica, me duele, me lastima. Necesito mutar, necesito cambiar. Y entonces viene el salto de fe. Las grandes decisiones en la vida suelen ser saltos de fe. Separaciones, divorcios. No sé qué más ejemplos se les ocurren a ustedes, ¿no? Seguramente se los ocurren o no. Irse a vivir a otra ciudad. Por ejemplo, irse a vivir a otra ciudad, sí. Salirse de la casa materna, ¿no? Salirse de la casa materna e irse a vivir a otra ciudad. Sí, ciertamente, sí. O sea, irse a vivir a otra ciudad no solamente es el viaje, no solamente es cambiar de casa. Irse a vivir a otra ciudad significa que me enfrento a un mundo desconocido. Estoy fuera de lugar. No conozco, a lo mejor no conozco a nadie. Y necesito reinventar mi vida. Necesito reinventarme para poder sobrevivir. Necesito hacer una serie de ajustes creativos para poder sobrevivir y para poder existir. Dice, mira, dejar un trabajo que te harta, sí. Dejar un trabajo que te enfada, que te harta, que no te satisface, aún sin saber si posteriormente voy a encontrar algo mejor. Todo eso son saltos de fe. Sí. Sí. Y muy curiosamente, al menos para Kierkegaard y para Heidegger, estos saltos de fe tienen como precondición la angustia. O sea, de pronto la vida me oprime. La vida me oprime y necesito salir de esa jaula existencial. Incluso, ¿por qué no?, de esa jaula perceptual, ¿no? Entonces, la angustia es un excelente aliciente, es un excelente motor para que el héroe comience su viaje. Por otro lado, también entonces dice Campbell
ya les comenté esto de la negativa al llamado. Hay una parte también que me gustó mucho, dice Campbell. La negativa al llamado es esencialmente una negativa a renunciar a lo que cada quien considera como su propio interés. El futuro no se ve en los términos de una serie inevitable de muertes y nacimientos, sino como un sistema concreto de ideales, virtudes y finalidades de uno, y como si se establecieran y aseguraran ventajas. Se los comparto, por favor, por supuesto. Permítanme un segundo. Bueno, ahí viene el UDI. La negativa al llamado es esencialmente una negativa a renunciar a lo que se considera como su propio interés. Ahí les va, es muy importante. Me atrevo a compartírselos de esta manera porque todas ustedes están en el curso de Castaneda, ¿no? Este es uno de los grandes obstáculos para que una persona emprenda una tarea de transformación de la conciencia. ¿Cuál es? La negativa a renunciar al propio interés. Me niego a renunciar a mis creencias, me niego a renunciar a las emociones que siento todos los días y que por un lado me tienen hasta la madre, pero me encantan. Me niego a renunciar a mi forma de vida. No quiero renunciar a ella. Pero todo trabajo de transformación de la conciencia exige una renuncia. No puede el personaje permanecer el mismo y al mismo tiempo pretender que está en una labor de transformación de la conciencia. Cuando el personaje, permaneciendo el mismo, cree que está haciendo un trabajo de transformación de la conciencia, a eso se le llama un crecimiento fantaseado. Crecimiento fantaseado. Y generalmente la persona que se niega a escuchar el llamado de la existencia está en un estado tal que se llama filautía. Se las anoto ahí, ¿no? Filautía. Filautía. Filautía significa estar enamorado del propio estado de conciencia. Estar enamorado del propio estado de conciencia con todo lo que ello implica, ¿no? Sesgos cognitivos, formas de actuar, maneras de relacionarnos, un conjunto de sentimientos y de emociones y un conjunto de patrones biomecánicos. Filautía es, estoy enamorado de mi estado de conciencia y todo aquello que amenace mi estado de conciencia lo veo como un peligro. Y es la cita que les traigo a continuación. Y eso es una cita hermosa, por cierto, que es la siguiente. Ahí les va. Si uno es el Dios de sí mismo, entonces Dios mismo, la voluntad de Dios, la fuerza que ha de destruir nuestro sistema egocéntrico, se convierte en un monstruo. Cuando el héroe se niega a escuchar el llamado de la existencia, entonces su propio ego, con todos sus ideales, sus virtudes, etcétera, se convierte en su propio Dios. Porque entonces aquello que es Dios con D mayúscula, aquello que es Dios con D mayúscula, se convierte en lo peligroso, porque es aquello que amenaza la estabilidad de mi ego, ¿no? Es aquello que amenaza la permanencia de mi sentido de yo. Por eso trato de conservar, de amarrar y de apegarme lo más que puedo a mi sentido de yo, a través de rutinas, de hábitos, de reforzar mis creencias, etcétera, etcétera. Me apego a mi sentido de yo. Y entonces el individuo comienza a convertirse en una isla. Comienza a aislarse
de cualquier influencia que no sean las que corresponden con su propio sentimiento de yo. ¿Sí le captan a esta idea? Es muy importante, porque entonces significa que no hay un contacto con la otredad, ¿no? El sujeto ya no puede tener contacto con la otredad. Todo lo que ve es el mismo, lo que escucha es el mismo, lo que lee es el mismo. Sus relaciones solamente son una extensión de sí mismo. Sus hijos son una extensión de sí mismo. No puede considerar al otro en sí mismo. No puede ver al otro como otro. Siempre se ve a sí mismo. Es un encierro tremendo porque quizás es la peor de las cárceles. Solamente me veo a mí mismo en todo. Y así busco el amor, así busco a Dios, así busco un maestro, así busco pareja, así busco lo que tú quieras. Pero lo que va a encontrar ese personaje es solamente a sí mismo. ¿Por qué? Porque nunca se resquebrajó la cárcel del ego amurallado. Porque no se permitió la entrada de algo que es diferente al esquema identitario. Permanecí siempre dentro de mi propio esquema identitario y creí que eso era la totalidad de la realidad. Nunca jamás le di acceso a algo que pudiera poner en tela de juicio el sentido de mi propio yo. Siempre que hablamos de lo sagrado, siempre estamos hablando de algo que irrumpe y que supera mi sentido del yo. Si no supera mi sentido del yo y se queda dentro de los confines de lo que yo puedo entender, puedo captar, puedo apresar intelectualmente, etcétera, eso no es lo sagrado. Como dice el Nuevo Testamento, permaneced atentos porque el Señor vendrá como un ladrón en la noche. O sea, no sabes de dónde viene, no lo puedes controlar. No entiendes ni cómo ni cuándo va a venir. Y por eso es lo sagrado. Porque también dice, ¿no? El Espíritu sopla cuando quiere y donde quiere, dice Juan, ¿no? Cuando quiere y donde quiere. O sea, y eso quizás es lo profundamente doloroso. Porque yo no puedo manipular a Dios. Yo no puedo controlar lo sagrado. Yo no puedo manipular lo divino. Es algo que está más allá de mí. Y por eso, cuando no he renunciado a mi yo, lo sagrado se vuelve tremendamente doloroso e insoportable. Por eso, la siguiente etapa en el mito del héroe, que es la iniciación, exige una desnudez, exige una renuncia al yo. En realidad, toda tradición espiritual que sea legítima y auténtica no va a pedir más que la renuncia al propio yo. Y eso no significa que te degrades, no significa perder la dignidad, no significa perder la autoestima, no va por ahí, ¿eh? Significa que eres capaz de renunciar a aquello que consideras lo más preciado de ti, que al mismo tiempo te da el sentido de ego, te da el sentido de ser un yo, una isla. Es quizás el sentido de aquel evento, de cuando Cristo se entrevista con un joven rico. ¿Te acuerdas de eso? Cristo se entrevista con un joven rico y le dice, ve y vende todas tus posesiones, ¿no? Porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero psicológicamente no significa un rico, un millonario, no significa Carlos Slim.
significa aquella persona que cree tener muchas riquezas en sí, ¿no? Aquella persona que cree que así como es rico, es valioso, que está completo en sí mismo. O sea, aquella persona que cree que su identidad lo es todo. Hay que renunciar al sentido de identidad, sí, pero significa entonces que renuncio al sentido del yo y por lo tanto le puedo dar cabida a algo que no soy yo. Es por eso que en la gran mayoría de tradiciones la iniciación, por ejemplo, comienza con escuchar. O sea, se le pide al discípulo que deje de hablar y que escuche. Se le pide al discípulo, por ejemplo, que renuncie a sus propios proyectos. O sea, que renuncie a su soberbia, ¿no? Por ejemplo, si tú entras a un monasterio, digamos benedictino, por poner un ejemplo, tú vas a entrar a un monasterio y entonces de entrada no tienes proyecto propio, ¿no? Estás dentro de un proyecto mayor, ¿no? Y eso significa también ya una muerte del ego, porque significa aquello que yo consideraba mis intereses, mis proyectos, etcétera, los hago a un lado y entonces asumo que hay un proyecto mayor que me sobrepasa a mí. Y eso es ya una forma de renuncia. En realidad, renunciar al yo significa que dejo de creer que todo el mundo gira alrededor de mí. Significa que me descentro. Significa que entiendo o comienzo a entender que no soy el centro del universo, que solo soy un punto, importante sí, pero solo soy un punto dentro de una multitud de acontecimientos. Y a través de esa comprensión comienzo a moverme en el mundo. ¿Sí me siguen con esto? O sea, es un proceso de conversión, de metanoia. Me empiezo a entender de una forma diferente. Ya no todo se trata de mí. Si llueve, si hace calor, etcétera, se trata de mí, me afecta a mí. No. Comienzo a percibir otra vez de forma gestáltica. O sea, comienzo a percibir que hay un todo mayor del cual yo solamente soy un proceso más. ¿Mm? Eso significa la renuncia al yo. ¿Cómo están hasta aquí, compañeros? Preguntas. ¿A poco no tienen ninguna duda, comentario, pregunta, duda, etcétera? ¿Nada? No lo puedo Pues creer. En yo serio, no tengo lo un puedo creer. comentario. Bueno, ahorita que estabas hablando de lo de... Ah, se me fue. Bueno, pero ¿Cómo otro dijiste, Lal? punto... Casi no te escucho. Ah, ok, es que se me fue la primera idea que querías poner, pero va a ser la segunda, que tiene que ver Te con... escucho muy poquito, ¿eh? Ok, ¿y ahí? Ahí está mejor. Sí, ok. La primera idea que se me vino a la mente se me olvidó ahorita, pero la segunda tiene que ver con Castaneda. Estaba leyendo ya la última parte de La Hora del Nahual, creo que es. ¿Sí? Y justo en la última parte, o sea, cuando a Castaneda le impacta demasiado que Don Juan tenga un traje. O sea, para él, el verlo con traje, dijo algo así como que para él todo era posible desde ese momento. No sé por qué siento que todo eso que hemos estado hablando tiene relación como con eso. Pero no me acuerdo en qué sentido hice la conexión. Pero algo así como de eso mismo, a lo mejor él pensaba de que Don Juan era un indio yaqui y que gracias a eso él había podido obtener el conocimiento. Más o menos así lo interpreté yo. Pero en el momento de que él lo vio en traje y vio
podía ser una persona normal en traje, fuera de que haya que tuviera su sombrero, no sé cómo vestían, con harapes o lo que sea. Podía estar en un traje y aún así no perder la totalidad de él mismo, pues. Y ahorita hablando de esto, como que me hizo mucho clic. Uno de los sentidos de lo que estás diciendo es que Don Juan le demostró a Castaneda que no tenía una identidad fija. O sea, no solamente soy aquel indio yaqui que tú ves con pantalón y camisa de caqui y guaraches, ¿no? También puedo ser este hombre citadino. O también puedo ser un hombre de negocios, o también puedo ser otra cosa. No tengo una identidad definitiva porque he pasado por un camino en el cual ya he revisado el inventario de mi propia vida. Así le llama Don Juan, ¿no? ¿Qué es el inventario de la propia vida? Todas aquellas historias y narrativas que me dan el sentido de ser yo, que si tú te fijas, generalmente son impuestas y son construidas. La historia personal es una construcción. Es una construcción. Es una narrativa que nos estamos repitiendo todos los días, ¿no? En el mito del héroe, esta narrativa se ve resquebrajada por ciertos acontecimientos. Entonces el héroe tiene que emprender el viaje para poder reconstruirse a sí mismo. Que insisto, es un camino vital que quizás muchos hemos pasado, ¿no? O sea, tengo que cambiar de vida, tengo que encontrar otros significados de vida para poder seguir viviendo, porque los significados de vida que antes me regían ya no me funcionan más. Entonces, ahí comienza voy a decir deconstrucción, no me gusta mucho, ¿no? Pero ahí comienza una deconstrucción del propio sentido de identidad. Hasta que a lo mejor el héroe se da cuenta de que él es todo, de que no tiene que subsumirse o no tiene que circunscribirse a ningún sentido de identidad definitivo, porque puede ser muchas cosas, puede ser diferentes cosas según la vida le proponga diferentes situaciones también. O sea, estamos hablando de un estado de libertad. Estamos hablando de un estado de libertad en el cual yo ya no estoy metido en un patrón neurótico que me hace ser el mismo siempre, compulsivamente, aunque la vida me esté llamando hacia otra forma de ser. ¿Me explico con esto? ¿Sí vamos? Por otro lado, entonces, ya para avanzar y para ir cerrando el día de hoy, la siguiente etapa de la cual habla Campbell es la iniciación. Ustedes pueden encontrar un capítulo largo en el libro, que es la iniciación. Y aquí les voy a compartir un poquito de este libro. En la mañana publiqué un fragmento ahí en el grupo, ¿no? Este libro de Eliade que se llama La Búsqueda. Hay un capítulo completo dedicado al tema de la iniciación, en el cual Eliade define la iniciación de la siguiente manera. Dice lo siguiente: en términos filosóficos, iniciación equivale a una mutación ontológica de la condición existencial, a una mutación ontológica de la condición existencial. ¿Qué significa ontológico? Significa algo que alude al ser, ¿no? A lo que tú eres. O sea, como les mencionaba hace un momento, en la iniciación, el héroe o el personaje se convierte en otro. Deja de ser lo que es para convertirse en otro. O sea, es una primera etapa en un proceso de transformación, como ya también les mencionaba. Yo no sé cómo les suena a ustedes esto de la transformación, pero si nosotros entendemos que la vida es un devenir, que la vida es un cambio, que la vida es un flujo, entonces podemos entender que en diferentes etapas la vida nos propone transformaciones. O sea, hace el paso a un nivel de ser diferente.
Un ejemplo muy sencillo y muy simple. Tú estás cursando una carrera, por ejemplo, ingeniería civil, supongamos, ¿no? La vida te está exigiendo que tú pases por un proceso de transformación para que puedas recibir una iniciación que a nivel social se llama ser ingeniero civil. Necesitas una transformación para que tú puedas decir que eres ingeniero civil. Si no pasas por esa transformación y compras tu título, ¿dónde lo compran? Ahí en la Ciudad de México, hay un lugar donde se compran títulos, ¿no? El Benja por ahí me dijo el otro día que fue a comprar su título de psicólogo. Hay un lugar en la Ciudad de México que se me olvida el nombre, ¿no? Donde se compran los títulos de lo que quieras, maestría, doctorados, etcétera. Si tú compras tu título, significa que no pasaste por ese proceso de transformación y por esa iniciación. Santo Domingo. Gracias, Ana. Muchas gracias. Sí, Santo Domingo, ¿no? Sucede lo mismo con el héroe. El héroe tiene que pasar por una mutación ontológica, de tal manera que esa mutación le permita comprender la vida de una manera más amplia y de una manera diferente. O sea, el héroe pasa por un aprendizaje que le va a llevar a ver otros aspectos de la vida que antes no percibía. Dice Benja, están baratos, si quieres luego te digo dónde. Gracias, Benja, me urge el del doctorado, ¿eh? Oye, piensen, por ejemplo, en esta iniciación magnífica que tuvo Siddhartha Gautama Buda antes de su iluminación, antes de su despertar. O sea, cuando se le aparece Mara, ¿no? Este demonio, ¿no? Se le aparece Mara y primero le ofrece poder, ¿no? Le ofrece poder terrenal, ¿no? Entonces, cuando Mara le ofrece poder terrenal, el Buda tiene que revisar su deseo de poder terrenal. Tiene que revisar qué es lo que le está llevando a desear poder terrenal. Tiene que revisar cuáles son los deseos, cómo son los deseos de poder terrenal, de poder político. Solamente revisándolos es como puede comprenderlos y por lo tanto negarse a aceptar el poder terrenal. Porque comprendiendo lo que es el poder terrenal se da cuenta de que es efímero, de que es pasajero, de que no tiene un sentido real, profundo, de raíz. Luego, Mara le envía a las apsaras y las yakshis, ¿no? A las consortes celestiales. Y el Buda también, a través de la comprensión, entiende entonces que la aceptación de esos regalos no le conduce a la verdad suprema, pero tiene que revisar su deseo sexual. Tiene que revisar su sensualidad. Tiene que revisar el apego. Y entonces, una vez que lo comprende, puede decir que no. Y en tercer lugar, Mara le ofrece la gran prueba de la muerte. Se le aparece un ejército temible de guerreros, ¿no? Que lo amenazan con sus arcos, con sus espadas, con sus lanzas. Y el Buda entonces, a través de la comprensión de que no tiene nada que defender, es como puede vencer esa última prueba. ¿Qué es la gran prueba? Es la prueba que va en el sentido de el aferre a la propia existencia. Buda comprende que no tiene nada que perder. Comprende que no tiene sentido aferrarse a su propia existencia, puesto que está vacía. Aquí no hay nadie. Es que el momento en el cual Buda dice, oh constructor, ya se te ve. He vagado por cientos de existencias. Ya no construirás más casas en este espacio. Entonces,
el momento de la liberación. Cuando el Buda comprende que sus miedos, sus deseos, sus frustraciones, sus iras, sus ansiedades son producto de su propia mente. En ese momento se libera de todas esas fantasmagorías y entonces es cuando obtiene el despertar. Pero es el paso por estas iniciaciones que implican una comprensión. Por eso les decía, esta es la explicación para lo que les decía acerca de cuando el héroe pasa por la iniciación, ahora puede percibir un mundo que antes no percibía. Por ejemplo, ahora el Buda puede enseñar las 4 nobles verdades. O Cristo cuando tiene las pruebas en el desierto, ¿no? Ahora puede ir y proclamar el evangelio, porque ya ha pasado por estas pruebas dificilísimas, ¿no? Donde a través de la comprensión puede renunciar a las riquezas de este mundo. Preguntas, por favor, hasta aquí. Se fue muy rápido el tiempo, ya llevamos 1:40. Bueno, eso es por un lado, ¿no? En términos filosóficos. Y luego sigue diciendo Eliade, y esto es muy importante, ¿eh? En Siberia y en Asia Central, el joven destinado a ser chamán atraviesa una crisis psicopática. Fíjate lo que dice, una crisis psicopática, durante la que se considera que es torturado por demonios y fantasmas que desempeñan el papel de maestros de iniciación. Estas enfermedades iniciáticas generalmente presentan los siguientes elementos. Se las voy poniendo una por una, ¿no? Los siguientes elementos, el primero es tortura y desmembramiento del cuerpo. Ahí les va. Fíjate lo que dice Eliade. En la iniciación chamánica, el joven pasa por crisis psicopáticas, en las cuales se puede ver él mismo que está siendo devorado, torturado por demonios. Sí. O sea, es un momento en el cual el joven que está destinado a ser chamán pasa por un gran sufrimiento. Y pasa por un gran sufrimiento de tal manera que ese sufrimiento parece que le va a provocar la muerte. Muchas veces no es necesario formar parte de una sociedad tradicional para pasar por esto. Muchas veces la vida nos presenta eventos que parece que nos van a destruir. ¿Sí les ha sucedido o no? Yo sé que al Benja no, está muy morrito todavía, ¿no? Al Alan Jaciel tampoco, está muy chavalo, ¿no? Pero la vida muchas veces nos presenta eventos que parece que nos van a destruir. Realmente sentimos que vamos a ser destruidos por ese evento. Entonces, la mente nos carcome. Parece que no podemos con nuestra propia vida. Pero si somos capaces de sostenernos en ese sufrimiento, de ser testigos de cómo la propia psique está elaborando un proceso creativo para atravesar esa prueba, si nos podemos sostener ahí, entonces puede venir una siguiente etapa en el viaje del héroe, que es precisamente lo que Campbell llama la apoteosis o el renacimiento. Pero siempre, siempre, si tú te fijas en los mitos, es el héroe se sostiene en las pruebas. ¿Qué hacemos de ordinario? Lo que hacemos cuando la vida nos presenta ese tipo de eventos o de acontecimientos, de inmediato queremos buscar anestesias. Ya sea que querramos buscar soluciones prontas, queremos buscar formas de que no nos duela, o queremos huir de la crisis. La sabiduría dice,
si te sostienes y persistes en aquello que parece que te va a destruir, eso mismo te va a salvar la vida. Es como la perla. O sea, la perla es una enfermedad de la ostra. La perla es un elemento ajeno que se introdujo en la ostra y la ostra produjo una reacción, produjo una enfermedad porque le causa sufrimiento. Y ese mismo proceso genera algo invaluable, que es la perla, ¿no? A nivel psicológico sucede algo análogo. A nivel psicológico sucede que cuando podemos estar, permanecer y ser pacientes con aquello que parece que va a destruirnos, esa misma capacidad de estar ahí, de mantenernos, pero sobre todo de observar el proceso psicológico que se desenvuelve, eso mismo genera un renacimiento. Y el renacimiento tiene como condición que yo aprendí a transitar los caminos del sufrimiento y de la locura. O sea, estando en ese proceso, yo aprendí algo que nadie me puede enseñar, que es transitar los caminos de la enfermedad, del sufrimiento, del dolor, de la muerte y de la locura. Nadie me lo puede enseñar, solamente la experiencia. Entonces, ¿cómo salgo de ahí? Salgo enriquecido, salgo con una nueva mirada. Salgo pudiendo comprender, por ejemplo, el sufrimiento ajeno. Salgo pudiendo ver al otro que está ahí. Salgo pudiendo ser más sensible hacia la enfermedad, la muerte, el dolor, etc. ¿Me están captando hasta aquí con esto? ¿Sí? Tortura y desmembramiento del cuerpo, dice Eliade, ¿no? Tortura y desmembramiento del cuerpo. Orfeo desciende al inframundo a buscar a Eurídice. La trae consigo, pero Hades le dice, si volteas a verla en el transcurso hacia la luz, va a desaparecer, te la voy a quitar. Y Orfeo, por su ansiedad, no puede evitar voltear, voltea y Eurídice se desvanece. Cuando regresa a la superficie, Orfeo comienza a tocar una melodía muy dolorosa, muy melancólica, y las Ménades, las sacerdotisas de Dionisos, lo devoran, se lo comen. Dice el mito que solamente queda la cabeza de Orfeo, y esa cabeza dice profecías. Pero es un motivo clásico en los mitos. El héroe, el personaje principal, es desmembrado. Es desmembrado, es destruido. Como también le sucedió, por ejemplo, a Dionisos, a este dios griego. Dionisos, cuando llega a la tierra, se cae del Olimpo y llega a la tierra, los titanes lo devoran. Y luego Zeus lo reconstruye. Por eso a Dioniso se le llama el 2 veces nacido. Y por eso Dionisos es también un personaje chamánico fundamental. Porque es a través de la muerte y el renacimiento como el chamán puede enseñar algo valioso para su cultura. Pero tiene que pasar por la muerte. Tiene que pasar por un proceso de destrucción. De hecho, quiero compartirles algo que me pareció también fundamental aquí en el libro de Campbell y me encantó porque es algo muy similar a lo que menciona también Paul Goodman en el libro fundacional de la terapia Gestalt. Dice, pero es una cita de Otto Rank también. Dice lo siguiente: si comparamos el tipo neurótico con el creador, es evidente que el primero, o sea, el neurótico, sufre de un control excesivo en su vida impulsiva. Ambos se distinguen fundamentalmente del tipo medio,
que se acepta a sí mismo tal como es, por la tendencia a ejercitar su voluntad en reformarse a sí mismo. O sea, el neurótico ejercita también su voluntad para reformarse a sí mismo, ¿no? Pero diría Fritz Perls, desde la autorregulación moral. O sea, se autoconquista, ¿no? O sea, se vuelve más rígido, reprime sus impulsos primordiales. El creador se reforma a sí mismo, pero siguiendo sus propios impulsos. Es una transformación en el sentido evolutivo. Y sigue diciendo, hay sin embargo la siguiente diferencia, que el neurótico, al rehacer voluntariamente su ego, no pasa por encima, escucha esto, no pasa por encima del trabajo destructivo, preliminar, y por lo tanto es incapaz de apartar el proceso creativo completo de su propia persona y de transferirlo a una abstracción ideológica. El artista creador también empieza con la recreación de sí mismo, que resulta en un ego ideológicamente construido, pero en su caso, este ego está en la posición en que puede trasladar la fuerza de voluntad creadora de su propia persona a representaciones ideológicas de esa persona y por lo tanto darle objetividad, o sea, puede crear un producto, ¿no? Debe admitirse que este proceso está limitado al individuo mismo y no solo a sus aspectos constructivos, sino a los destructivos. Esto explica por qué es difícil que cualquier trabajo creador salga adelante sin crisis mórbidas de naturaleza neurótica. ¿Sí le captaron a esto? El creador pasa por crisis mórbidas de carácter neurótico, pasa por una destrucción de su propio ego, pero esta destrucción le lleva a crear un producto, a hacer algo con eso. El neurótico no puede entregarse a la destrucción, sino que el neurótico es aquel que siempre está evitando el vértigo. El neurótico es aquel que siempre está evitando confrontarse con la destrucción. Por eso el tema del desmembramiento. En el desmembramiento, el héroe pasa por una ruptura, pasa por la muerte, pasa por el proceso destructivo y es lo que le permite renacer. ¿Cómo están para cerrar hoy? ¿Cómo les queda esto? Es muy, muy general, por supuesto, ¿no? ¿Cómo están? Me faltaron algunos aspectos de la iniciación, uno muy importante, ¿no? Que me encanta mencionar, que es el tema griego, famoso griego, tema griego de la catábasis. Catábasis o descenso al inframundo. Es decir, para los griegos para los griegos arcaicos, no puede haber sabiduría sin un descenso al inframundo. Solamente del descenso al inframundo es como se obtiene sabiduría. Solamente gracias al descenso a la oscuridad del propio corazón es como se puede obtener sabiduría. O sea, si permanecemos en un nivel superficial, mental, de la explicación de todos los días, sin entrar profundamente al laberinto de nuestra propia vida, no vamos a poder sintetizar sabiduría. Y esto se ve, por ejemplo, en el mito de Orfeo, se ve en la Ilíada cuando Odiseo desciende al inframundo y se entrevista con Tiresias, pero también se ve en el poema fundador de la filosofía occidental, que es el poema de Parménides. Parménides desciende al inframundo para entrevistarse con la diosa. Y gracias a esa entrevista de Parménides con la diosa, tenemos filosofía occidental. ¿Cómo van? Preguntas finales, por favor. ¿Comentarios o preguntas finales para terminar?
¿No? ¿Ninguna cuestión? No, pues sí que estuvieron callados hoy, ¿eh? Pues bueno, les agradezco mucho por colaborar con este proceso difícil que está pasando UMA en este momento. Muy difícil, muy doloroso. De verdad, a nombre de toda la familia, les agradezco. También a las personas que son, como les digo, la mayoría que van a ver la grabación. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Y gracias por atreverse a venir aquí, ¿no? Si no tienen más preguntas, entonces me despido de ustedes y les deseo buenas noches. Saludos. Gracias.